comenté hace un momento en la etapa previa, el único momento en que interviene el titular de pliego es en el momento de la aprobación del expediente y en el momento de la aprobación de bases. Una vez que las bases son aprobadas, a partir de ese momento designo a una persona como supervisor del área de convenio. Lo que hago es designar a una persona que le encargo todo el convenio marco. Hay una sola persona que se encarga de ver un convenio. Es la única persona funcionalmente responsable. Esa persona es la que elabora todos los actos hasta antes de la suscripción. Elabora el acta de consultas, el acta de observaciones, el acta de buena pro, el acta de presentación y todas las ocurrencias del proceso. Esas actas no se publican si no tienen el visto mío. Entonces son esos dos los únicos filtros. No se recurre a ninguna otra entidad, ni interna ni externa, hasta antes de la suscripción. El acta de otorgamiento lo elabora el especialista, el líder de este convenio. Se redacta, se hace lo que les comenté hace un momento, adjudicados contra no adjudicados. Se firma esa acta y automáticamente es publicada en el sistema de contrataciones y se hace público y notificado a nivel nacional. A partir de ese momento viene el tema de los 10 días previos para la suscripción del acuerdo. En la suscripción del acuerdo sí interviene el titular del pliego. Es el único que puede hacer la suscripción de acuerdos, ya sea de manera física como en el caso de útiles o de manera electrónica como va a suceder en el caso de impresoras, y a partir de ese convenio en adelante. El tema de la declaratoria de desierto está establecido en el reglamento que cuando alguno de los ítems o fichas producto que hemos lanzado no tuviese ningún proveedor con una ficha adjudicada, podemos volver a hacer una convocatoria específicamente de esas fichas, pero es necesario un informe previo que sustente la viabilidad de hacer nuevamente esa convocatoria. Por ejemplo, en el caso de impresoras, nos queda clarísimo a todos los involucrados en el proceso que el día de la adjudicación van a haber seguramente fichas producto que no van a ser adjudicadas. Y tiene una explicación razonable. Nosotros hicimos la relación de fichas en el mes de junio-julio y a la fecha muchas de esas fichas han sido retiradas por desfase tecnológico. Entonces, muy probablemente hayan una cantidad de fichas que no van a ser adjudicadas. El informe del especialista, si demuestra que no han sido ofertadas por desfase tecnológico, no tendría sentido hacer nuevamente una convocatoria por esas fichas. ¿Ok? Paso a la siguiente. Ok, acá hago dos diferencias. Un tema de la adjudicación y el otro tema de la contratación. La adjudicación es enteramente responsabilidad de OCE, en este caso. Y el tema de la contratación de las entidades públicas. Nosotros, en este caso, trasladamos todo el tema de los criterios de adjudicación a las bases. Para nosotros es muy importante el tema de los actos preparatorios. Va a haber casos como en el ejemplo de útiles, donde muy probablemente el tema de precio y el tema de fletes sean redundantes y necesarios dentro de los criterios de evaluación. Va a haber casos como el de boletos electrónicos, donde no sea relevante una evaluación respecto al precio, teniendo en consideración que boletos electrónicos es un mercado donde el precio se regula constantemente, ¿okay? Es muy dinámico. No tendría sentido evaluar precios en boletos electrónicos. En ese sentido es que los principios que utilizamos son básicamente los que se reflejan de parte del estudio de oferta y de demanda. Ellos son los que van a determinar qué criterios son los óptimos y los eficientes para cierto tipo de convenios marco. El tema del principio de definición de los criterios, acá hay un error, no es criterios de adjudicación en el segundo, sino criterios de contratación. ¿Ok? Lo que les expliqué del principio de costo total que está en la directiva. O sea, las entidades públicas tienen que tener claro que la decisión de compra es totalmente responsabilidad de ellos. Y en función de esa decisión y de todas las decisiones que tomen, ellos van a ser punibles de tener una sanción administrativa. El OCE no traslada esa sanción administrativa, ojo. Nosotros no tenemos injerencia dentro de la decisión de compra. Solamente regulamos los principios que deben regirla. Si esa entidad utiliza mal los principios o hace una compra ineficiente, es su órgano de control el encargado de sancionarlas. ¿Ok? Esto es un poco de las experiencias que tuvimos. Por ejemplo, en el convenio de útiles de escritorio, los estudios previos nos llevaron a concluir que los criterios de evaluación debían ser estos de acá. Debíamos tener una ponderación del 80% de la puntuación que se otorgaba en función de los precios unitarios base. ¿Okay? La oferta del proveedor consistía en ofertar 3 condiciones. Una condición era ofertar un precio. La segunda condición era que nos tenía que ofertar una cantidad específica
de provincias distintas a su propia provincia, donde el proveedor no iba a cobrar flete. Si ese proveedor era, por ejemplo, de la provincia de Lima, el proveedor, por obligación de las bases, en su provincia propia no podía cobrar flete, lógicamente, pero podía ofertar en otras provincias distintas a Lima, lugares donde no iba a cobrar flete. Por cada provincia, sin importar la ubicación, por cada provincia tenía un conteo. Aquel proveedor con mayor número de provincias distintas a la propia, automáticamente obtenía el mayor puntaje en ese criterio. Y los demás inversamente proporcional, hasta un máximo de 10% de la ponderación. El tema de los descuentos, nosotros establecimos que de experiencias previas registradas en el sistema, nosotros teníamos que la compra de útiles se enfocaba en 4 rangos. ¿Okay? La mayor proporción de las compras de útiles se daba en un rango pequeño, que era entre los 500 soles y 2.500 soles, que es algo así como unos $200 y unos $1.000. ¿Okay? Entre 200 y $1.000 era la mayor cantidad de operaciones que hacían las entidades para comprar útiles. En los otros rangos superiores la cantidad era menor. ¿Qué hicimos? Pusimos una ponderación más alta. Pusimos que los descuentos en ese rango de precios menor iban a tener una ponderación más alta, que era el 50% respecto de esa puntuación. Y a los rangos más altos le dábamos una ponderación más baja. ¿Por qué? Lo que buscábamos era que el mayor número la mayor proporción de descuentos esté en los rangos pequeños, no en los rangos grandes. A ese criterio le dimos un 10% de ponderación. ¿Esto qué significó en útiles? Que de más de 200 proveedores adjudicaron 120 proveedores. Significó que tuviésemos oferta en todos los ítems, no hubo ningún ítem desierto. ¿Okay? Y garantizamos cobertura a nivel nacional. Cada uno de los departamentos del país fue coberturado con estas condiciones. ¿Okay? Ahora, en el caso de boletos electrónicos, como les expliqué, no tenía sentido evaluar precios base. ¿Por qué? Porque ninguna aerolínea, incluso ninguna agencia, va a establecer con ninguna entidad contratante un precio base, porque tienen claro que los precios de esa industria se manejan de manera dinámica. O sea, establecer un precio podría significar que en este caso la aerolínea o la agencia, independientemente de quién participe, termine proponiendo un precio tan alto para respaldar cualquier cambio o variación en el tiempo que haga inviable el convenio. Entonces el concepto precio no se trasladó. Lo que sí que hicimos era garantizar que las aerolíneas que entrasen tuviesen disponibilidad de un portal web que permitiera hacer la emisión en línea, que era básicamente la razón de ser del convenio, ahorrarnos el tema administrativo, hacer que la emisión sea en tiempo real. A esa ponderación le dimos el 50% del convenio, perdón, el 50% del criterio de adjudicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si de 5 aerolíneas tenían las 5 el sistema operativo de emisión, ya tenían casi la entrada asegurada, solo necesitaban 10 puntos más, porque la línea que divide a los adjudicatarios de los no adjudicatarios es obtener 60 puntos de los 100 totales del proceso de adjudicación. O sea, necesitan 60 puntos para entrar al convenio. Si tenían el portal web, ya tenían 50 de esos 60 puntos. Luego tenían que obtener otros 10 puntos de los otros criterios. Al inicio pensamos que solo iban a apuntar a los primeros 2. Pensamos que los demás no les iban a dar la importancia porque iban a ir a apuntar a obtener los 60 puntos exclusivamente. En la práctica, como eran tan pocos proveedores, porque finalmente tenemos solo 5 aerolíneas y terminaron adjudicando 2, efectivamente era importante para ellas tener las mejores condiciones desde el inicio de vigencia. De todos esos criterios de adjudicación, las 2 aerolíneas que adjudicaron presentaron ofertas en todos. En todos, a excepción del descuento para las tarifas. Fue lo único a lo que no ofertaron. A todo lo demás sí se ofertó descuento al tiempo de aplicación de no-show. Antes, en el ciudadano convencional, o sea, nosotros, cuando queremos hacer una anulación de vuelo, tenemos un plazo de no-show. O sea, podemos hacer la anulación dentro de unos parámetros establecidos. Si quisiéramos anular, por ejemplo, nuestro vuelo que sale hoy día a las 8 de la noche, no lo podemos anular a las 7:50 de la noche. O sea, esa anticipación de tiempo me genera una aplicación de penalidad. E incluso me podría generar la no aplicación de una anulación.
nosotros conseguimos que una de las aerolíneas, por ejemplo, planteara el tema del tiempo de anulación por no-show de 1 hora. ¿Eso qué significa? Que si una entidad se da cuenta que no va a utilizar un boleto a las 8 de la mañana, lo puede anular hasta antes de las 7 de la mañana. Eso es una condición que no tiene el ciudadano convencional, que si la quisiéramos trasladar de manera cuantitativa a precios, estaríamos indicando que hemos tenido una verdadera ventaja respecto de las condiciones propias que tiene un ciudadano convencional. En el caso de las solicitudes de cambio sin costo, hubo una de las aerolíneas que no cobraba los cambios. A los cambios les puso precio cero. O sea, si alguna entidad quería hacer un cambio de nombre, no tenía costo. Si alguna entidad quería hacer una anulación, tampoco tenía costo. Eso no ocurre en la práctica con los ciudadanos comunes. Y luego el tema de los servicios complementarios. En servicios complementarios ofertaron, por ejemplo, el servicio de traslado de reos, el servicio de traslado médico, que son servicios adicionales al sistema que ameritan una logística totalmente distinta. Se amerita adecuar los aviones para justamente trasladar este tipo de pasajeros. Esto también lo ofertó una de las aerolíneas. Y finalmente el servicio de beneficios adicionales, que es bueno indicarlo, nosotros también regulamos que no es establecer el tema de los puntos, de los puntos comúnmente conocidos como millaje. También, al igual que Chile, nosotros tenemos una reglamentación que prohíbe que un funcionario reciba de manera directa o indirecta cualquier tipo de beneficio respecto de un procedimiento. Entonces retiramos esa reglamentación y no solo la retiramos, sino que la supervisamos. Nosotros en el registro de boletos tenemos asociados a cada boleto los DNIs, y los DNIs son los documentos nacionales de identidad, y los nombres de los pasajeros. Entonces al final de un cierre presupuestal le pedimos a la aerolínea que nos remite esa información para ver si efectivamente no fueron cargados los millajes. La aerolínea que no cumpla y que por casualidades de la vida le destine un millaje a uno de los proveedores por una compra de convenio, automáticamente estaría en la figura de ser suspendida por un incumplimiento al acuerdo. ¿Ok? Con esto concluyo. Solo una adicional. Nosotros en el convenio no pedimos ningún tipo de garantías. Escuché en los casos de Panamá y de Chile, ellos sí me queda claro que ellos piden garantías, cartas fianzas, etc. Nosotros de alguna manera tratamos de contrarrestar este tema de las garantías para tratar de dar un poco más de impulso al tema de las MIPES. Tratar de que las MIPES, que tienen una restricción económica un poquito más fuerte, pudiesen acceder. Entonces, pero también teníamos que de alguna manera buscar un mecanismo que garantice que el cumplimiento de las prestaciones. Entonces, lo que se ideó en su momento fue el tema del establecimiento de suspensiones. Si un proveedor entra al convenio y no cumple cualquiera de las pautas del convenio, ya sea que entregue fuera de plazo o que no entregue, o que incluso el producto que entregue no sea el producto que oficialmente se compró, la entidad está normada y facultada a hacerle un procedimiento para que el procedimiento de alguna manera valide el hecho, y una vez que ese procedimiento está concluido y validado, se traslada la comunicación al área de supervisión de OCE. Esa área de supervisión de OCE traslada copia de eso al Tribunal de Contrataciones, y por haber incumplido un acuerdo suscrito, el tribunal lo puede inhabilitar. Inhabilitar significa no solo sacarlo del convenio, sino sacarlo del sector público por un tiempo que será determinado en función de la gravedad. Finalmente, a la fecha está funcionando. O sea, los proveedores tienen como que un poco más de miedo a no contratar con el Estado que al hecho de terminar pagando una carta. Entonces, eso es básicamente el esquema que tuvimos que utilizar para contrarrestar ese aspecto. Eso sería todo.